¿Qué tal, mis queridos hermanos y amigos? Gusto de saludarlos. Aquí estamos para iniciar este desafío de revisar lo más importante de lo que hemos estudiado durante esta semana y ya le damos la bienvenida a Gabriel. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está, don Samuel? Gusto saludarle. Aquí estamos. Empezamos con la lección número 7, que lleva por título, ¿se acuerdan, no? Lealtad suprema, adoración en medio de la guerra. ¿Qué le parece el título? Oye, esto de la guerra me llama la atención, porque en una guerra hay que estar con todo, Presto, alistado. con todos los sentidos atentos. Y bueno, vamos a ver qué nos quiere decir la lección. ¿Te parece que oremos? Oremos. ¿Quieres orar? Ya. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos por este momento que estamos leyendo tu palabra, estudiándola, Señor, y sacar esta lección tan hermosa que nos tienes preparado. Te pido que bendigas a cada uno de los que estamos acá presentes, como así también las personas que están viendo este video. Te pido que seas con ellas. Gracias, Señor. Te pedimos este estudio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a tener 3 puntos, estimado Gabriel, a ver si los podemos cubrir todos. Primero, vamos a ocupar la palabra adorar. ¿Ya? Entonces, la primera es adorar, es santificar. Uh-huh. Segundo, adorar es renovar. ¿Ya? Y tercero, adorar es unir. Y vamos a ver de qué se trata. Porque la palabra, diría, principal es esa, adorar. Adorar es santificar. ¿Qué significa eso? Resulta que los hijos de Dios ya habían cruzado el Jordán, ¿cierto? Así es. Uh-huh. Y estaban instalados en el campamento que ellos levantaron después de cruzar el Jordán, que es Gilgal. Uh-huh. Y Gilgal ya era terreno prometido. Pero resulta que ellos tenían que conquistar las tierras. Así es. Tenían al frente y podían ver desde allí a la inexpugnable ciudad de Jericó. Y ahí estaba ese bastión militar, una máquina, como yo digo, que he repetido varias veces, una máquina de guerra. Y ellos estaban allí con la misión de conquistar esa ciudad y las siguientes que vendrían. Y éramos mucha gente, era una cantidad de miles de soldados, de carros preparados que necesitaban entonces conquistar. ¿Cómo lo iban a hacer? Uh-huh. Se miraban a sí mismos, me imagino, y ellos dirían, pero ¿cómo vamos a hacer eso si nosotros no tenemos preparación? Claro, ¿te acuerdas que dijimos que Israel no era un ejército entrenado ni profesional? Ellos no vivían de eso. Uh-huh. Entonces, por supuesto que ellos necesitaban no mirarse a sí mismos para poder conquistar la tierra, tenían que mirar al Señor. Entonces, mira, aquí tenemos el pensamiento central. Y el pensamiento central es poner a Dios en primer lugar. Así es. Porque, ¿qué dice el versículo en memoria? Bueno, de hecho, eso es lo que le iba a comentar, porque la semana pasada dijimos el versículo al final. Casi se nos olvida. Sí, de hecho. Bueno, el versículo de memoria de esta lección es súper importante. Lo encontramos en Mateo 6:33. Y dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Muy bien, Gabriel, te estás portando muy bien. No, es que es más cortito ahora sí, me lo aprendí. Además que el versículo es bien clásico sí, también. Porque una persona que le pregunte, bueno, dime un versículo de memoria, generalmente las personas van a este versículo. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, Uh-huh. y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Ah, ya lo sabes en otra versión. En otra versión, pero el contenido es lo mismo. El contenido es el mismo. ¿Y qué significa? Es que nosotros necesitamos dedicar tiempo para colocar a Dios en primer lugar. Esta lección está claramente aquí enseñada. Uh-huh. Porque ¿cuál fue, diría, la instrucción, la orden que Josué presentó delante del pueblo? Y debían renovar el pacto. Vamos a buscar Josué 5. Josué capítulo 5. Uh-huh. Vamos a leer aquí
Bueno, cuando todos los reyes, estoy leyendo el verso 1, capítulo 5, verso 1, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Hoy tiene que ser impactante eso. Sí. Porque, como te digo, eran ejércitos blindados, ejércitos entrenados, y todos ellos estaban prácticamente ya derrotados. Estaban atemorizados de ver la proeza que había hecho el Dios de Israel. Y eso es lo que no debía olvidar Israel. Exactamente. Por esa razón, ellos pararon y dijeron, aquí tenemos que acuartelarnos en relación a las cosas de Dios. Es la primera orden. Y ellos tenían que renovar el pacto. Importante eso. Oye, me causó la impresión de que el pacto se cortó en el momento en que ellos decidieron no pasar a la tierra prometida. Ahí el pacto se cortó. Entonces, la nueva generación, esta generación de la segunda oportunidad, ellos no habían sido circuncidados. Exacto. Porque la circuncisión era justamente la señal de ese pacto. Del pacto que habían hecho con Dios. Por lo tanto, antes de seguir adelante, antes de iniciar cualquier experiencia militar o de batalla que debían enfrentar, ellos tenían que ser circuncidados. Así que imagínate la orden. En vez de estar dedicando tiempo a preparar la espada, entrenamiento y todo eso. a entrenamiento, a revisar todo, la vestimenta, el uniforme, la orden fue, vamos a tener que dedicar tiempo a renovar el pacto con Dios. Entonces Josué se las dio de, ¿cómo se llama? De médico, ¿Ya? cirujano. Y empezó. Y por ahí ubicó un bisturí tipo de ese tiempo. Ajá. Y comenzó a cortar el prepucio de todos los hombres existentes en aquel momento para que ellos pudieran tomar este pacto una vez más. Y eso es importante porque también, y eso lo vamos a estudiar en un ratito más, eso implica un tiempo de espera, porque no es simplemente llegar y realizar la circuncisión, sino que también hay un tiempo, digamos, como de recuperación, en el cual igual el pueblo podía quedar indefenso frente a la invasión de otros pueblos extranjeros. Oye, imagínate, yo creo que había también una seguridad en Josué, si aquí el liderazgo es muy importante, esa seguridad, porque tenía mucha seguridad de que ellos no podían avanzar sin estar a cuentas con Dios. Hay una declaración que dice en Isaías, capítulo 1, verso 18, por allí, ¿Ya? que dice, venid luego y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vengan a ser como blanca lana. Eso de estar a cuentas con Dios es muy importante. Y para estar a cuentas con Dios, yo necesito estar en una comunión con Dios. Y entonces ellos realizaron esta circuncisión. 3 días de para. Porque esa cirugía, aunque es un tipo de cirugía ambulatoria, era más o menos un tiempo para que ellos pudieran recuperarse. No, y por el dolor y todas esas cosas, porque claramente no existían las anestesias o cosas así que hoy en día existen. Así que era un tiempo prudente que tenían que esperar para poder recuperarse del todo. Entonces ellos con eso ya estaban listos para iniciar una segunda etapa. ¿Cuál es la segunda etapa? La Pascua. Recuerda que la Pascua fue una fiesta instituida antes de salir de Egipto. ¿Recuerdas la noche anterior de salir de Egipto? El Señor instituyó para que el pueblo pudiera participar de la Pascua. Y te acuerdas que ellos tenían que sacrificar un corderito y la sangre de ese cordero untarle a los dinteles de la puerta de la casa. Oye, ¿sabes qué? Es interesante que los egipcios tenían algo parecido, fíjate. Pero no era con sangre, sino era con piedra. Ah, ya, eso no lo sabía. Sí.
Ellos, bueno, tú sabes que las casas de los hijos de Dios eran de adobe, Claro. vivían de adobe. Y en los dinteles de las puertas, los egipcios colocaban piedras. ¿Por qué piedras? Porque ellos representaban en la piedra como aquel momento trascendente de poder vivir por la eternidad. O significaba eso, la eternidad para los egipcios, una piedra. Por eso es que aquellos que tenían recursos tenían casas de piedra y las puertas las tenían con piedra, porque esa era su confianza. Y ahora entiendo por qué es importante que la confianza de los egipcios no debía ser la misma confianza de los hijos de Dios. Por esa razón fueron instruidos para que untaran de la sangre del cordero que había muerto, que representaba a Jesucristo, y la sangre la pudieran poner en los dinteles de las puertas, que representaría realmente el verdadero razón de su destino, que era el reino de Dios, la vida eterna, que es a través de Jesucristo. Impresionante, eso no lo tenía contemplado. Se aprende cada vez algo nuevo, como se dice por ahí. Entonces ellos participaron de la Pascua. Y siempre tuve notas que es una mirada en forma fuerte, poderosa, hacia la obra de Jesucristo. ¿Sí? Bueno, después de eso, nosotros tenemos la adoración entre montes. Así es. Bueno, ahí yo quería recoger un poquito, si me permite. Y primero reafirmar que ya. adorar es santificar. El primer concepto. Porque recuerdas tú que hay una declaración en Josué 3:5 que dice que fue la orden de Josué: santificaos porque el Señor hará maravillas. Entonces significaba de que para que el Señor hiciera maravillas, ¿qué maravilla? De que realmente Él estuviera adelante conquistando esa tierra para ellos. Y claro que tenía que haber maravillas. Como ya lo estudiamos ya, en la caída de los muros de Jericó, eso fue una cuestión extraordinaria, maravillosa. Pero estaba de la mano de que ellos confiaban plenamente en Jesús. Por esa razón, la circuncisión y la Pascua llegó a confirmar esa posición, diría, correcta para poder conquistar la tierra. Y para que tú veas que es importante estar constantemente en este tema, porque después de Jericó pareciera que se olvidaron. Chepo. Bueno, pero ya vamos. Y eso lo vimos en la lección, no recuerdo si fue la pasada o la anterior. Sí, porque se fueron a tomar sin consultar a Dios, y ahí las consecuencias que trajeron todo con. Como que miraron menos a los que habían en dijeron nosotros con 2.000 o 3.000 estamos. Oye, pero ¿cómo que se olvidaron? De lo más importante. Que quien estaba peleando es el Señor, pues, ¿no es cierto? Así es. Tengamos cuidado con esas características peligrosas. Ya. Después, adoración entre montes. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son los montes? Sí, tenemos que señalar de que existen dos montes en los cuales el pueblo de Israel se sitúa, hablando en estos aspectos, que es el monte Ebal y el monte Gerizim. Y por lo que nosotros estábamos conversando, tienen una importancia y un nombre, o sea, tienen una trascendencia esos nombres, porque el monte Ebal viene a significar desnudo, lo que estábamos conversando, mientras que el monte Gerizim es como todo lo opuesto, lo contrario, sobre todo que está como separado. Entonces es súper importante porque esos dos montes tienen una trascendencia, que es lo que vamos a hablar ahora en la lección, con respecto a las bendiciones y a las maldiciones. Ya. Oye, tengo una pregunta y quiero compartirla contigo y también para los hermanos que están... Para que reflexionen. Oye, el monte Gerizim y Ebal, estaban más o menos a unos 60, 70 kilómetros desde Gilgal. Y Josué ordenó cumplir la orden de Moisés, que no la pudieron cumplir
porque no pasaron. Claro. Pero ellos habían pasado y ellos tenían que sí o sí ir allá al monte Ebal y Gerizim. Pero de Gilgal hay 70 kilómetros. O sea, eso significa 3 días de camino. Y yo te pregunto, ¿cómo lo hicieron? Para llevar las piedras, todo. Porque, no tanto eso, sino que está infectado de enemigos, pues, de soldados que están con las espadas empuñadas listos para atacar y defenderse. ¿Cómo hicieron para cruzar todo ese camino? Increíble eso, pero yo creo que es solamente misericordia de Dios. Y bueno, Josué le aseguró que el Señor iba a asegurar a ellos Ese trayecto. ese trayecto, y en realidad fue así porque dice que el terror de Dios cayó sobre los cananeos. Y ellos no hicieron absolutamente nada. Pero ellos tuvieron que cumplir la orden de Moisés. Ya, cuéntame un poquito más sobre qué es lo que hicieron allí. Sí, pues lo que, como usted bien estaba spoileando, ahí, para que la gente entienda o adelantando un poquito, Moisés en su momento había ordenado que a la instancia de ingresar a Canaán tenían que edificar un altar en el monte Ebal y alabar a Dios. Yeah. Nosotros estábamos entendiendo y hacíamos como ese cuestionamiento de que por qué en el monte Ebal, si se supone que es para todo lo que es relacionado con las maldiciones y no con el monte Gerizim, que es para las bendiciones, y uno lo asocia con el tema de la alabanza a Dios. Y llegamos a la conclusión de que efectivamente esto es para manifestar la ira de Dios sobre el pueblo. Ahí estaba destinado el tema del monte Ebal. Ya, y por eso que se estaba construyendo un altar, porque hicieron 2 cosas. Correcto. Gabriel. Una es construir el altar donde se presentó una ofrenda, Así es. ¿cierto? Pero al lado de eso levantaron un monumento. ¿Te acuerdas de que para qué era ese monumento? Claramente era lo que nosotros conocemos como Deuteronomio, que es establecer las normas de Dios, principalmente los 10 mandamientos y las otras leyes que también regían al pueblo de Israel en ese entonces. ¿Y ellos qué hicieron en las piedras? ¿Te acuerdas qué es lo que escribieron allí? Personalmente sé como algunas cosas, pero ahí si usted me orienta un poquito se lo agradecería. Se lo agradecería. Escribieron las normas, o sea, escribieron los mandamientos. Lo transcribieron tal cual como estaba, claro. ¿Sí? Y también las normas que tenía, que había escrito Moisés. Y eso es muy importante, Gabriel, porque está ese monumento que representa la ley de Dios, ¿sí? Que ellos tenían que confirmar en sus vidas su responsabilidad en obedecer a Dios, pero ellos no podían hacerlo si no aceptaban el sacrificio que estaba al lado. Claro, que por que eso estaba el altar. representaba a Jesucristo. Así es. Porque no había forma de guardar, de respetar los mandamientos de Dios si yo no aceptaba el sacrificio que estaba allí por mí. Y resulta que la ira de Dios, que debía caer justamente porque era un pueblo idólatra, un pueblo transgresor, esa ira cayó sobre la ofrenda que representaba a Cristo, con el fin de que ellos pudieran participar de las bendiciones que representaba Gerizim. Y eso es súper importante porque también lo que tenemos que nosotros señalar y recalcar, que Jesús se hizo maldito por culpa de nosotros. Y a través de ese sacrificio que Él hizo, nosotros hemos sido llamados a bendición. Oye, es muy importante lo que tú dices, porque justamente el sacrificio estaba en el monte Ebal. Sí, por eso que Jesucristo recibió esa maldición. Así es. En lugar, Él la recibió en lugar de nosotros. Sí, y eso también es una invitación para nosotros, porque hemos estado hablando de todas estas lecciones del pueblo de Israel, pero tenemos que dejar en claro que también todas estas cosas son aplicables para nosotros hoy en día, y también tenemos que decir como invitación a que tenemos que seguir consagrándonos a Dios, no solo individualmente, sino también como el pueblo escogido de Dios. Oye, esta consagración que fue, imagínate tú, a través de la circuncisión, a través de la Pascua, a través de esta ceremonia, y que tú ves que Josué tuvo que leer los mandamientos de Dios delante del pueblo para poder presentar otra vez la importancia del pacto
que ellos tenían con Dios Y renovarlo. y renovarlo y entregarse a Él, porque la lucha que les esperaba era brutal. O sea, si ellos no estaban consagrados, era imposible que ellos pudieran tomar posesión de la tierra. Así es. Porque fíjate que todos los ¿cómo se llaman? Los cananeos Ujú. que vivían en el lado sur de Cananea se unieron. Yo tengo aquí, dice que se unió Adonis Sedek, Jocham, rey de Hebrón, Piram, rey de Jarmut, Afía, rey de Laqui, Devi, rey de Glón. Eran 5 reinos que se habían unido. Oye, Entonces. toda esta gente formaba un bloque estratégico al sur de Canaán. Ujú. Y ellos se unieron justamente para hacerle frente a Israel. Israel. De manera que las luchas, las guerras que le esperaban eran macizas, eran tremendas. Sin embargo, toda esta gente, con todas las fuerzas que tenían, fueron derrotados. Y fueron derrotados en una forma espectacular. ¿Te acuerdas que estos reyes, cuando Josué los enfrentó, Ujú. fue el momento en que se detuvo el sol y la luna? Porque fue tan aguerrida esa batalla que tuvo que extenderse el día. Eso lo vimos Para continuar. Ujú. hace un par de semanas atrás. Entonces, el ejército enemigo cayó en caos, en confusión, Ujú. no por la estrategia que el pueblo de Dios tenía, sino por la intervención de Dios. Así es. E incluso Dios intervino para poder liquidar realmente a esos poderosos enemigos que estaban empeñados a no salir de ahí, Ujú. pero ellos tenían que salir porque esa tierra era para el pueblo de Dios. Estaba prometida. El Señor tuvo que usar la naturaleza. ¿Te acuerdas que sobre ellos cayó granizo? Así es. Así fueron muertos los granizos. Pero esta batalla es una batalla de niños al lado de la batalla de todos los reyes del norte. Porque, bueno, me parece que tenía ¿cómo se llama? La cantidad ¿cómo se llama? De soldados Ujú. de la batalla que estábamos comentando, que era entre dos, a ver, bueno, para no equivocarme, a ver si lo encuentro y lo puedo compartir, pero el lado norte, eso sí que eran brutales, porque ahí teníamos entre 50 y 70 mil soldados, Ah, y eso sí que eran terribles, eran bélicos. eran bélicos, pero también el Señor les entregó en sus manos a estos ejércitos. Claro que Josué batalló más o menos unos 3 a 5 años Ujú. batallando por esos ejércitos. Wow. Así que, Tremendo. o sea, ¿por qué te cuento esto? Para que podamos ver una dimensión de lo que significaba estar a cuentas con Dios. Porque era Dios quien les iba a entregar esa tierra. Y ellos no debían olvidar eso en la medida en que ellos estuvieran a cuentas con el Señor y pudieran respetar el pacto. No, y es importante saber eso y considerar temas de prioridades. Yo creo que es súper fundamental el tema de prioridades y ver en qué lugar está Dios en estos momentos en tu vida. Muy bien, entonces, esto de los montes Ujú. era un punto estratégico espiritualmente hablando, porque ellos allí renovaron su pacto Así con el es. Señor, complementaron, diría, lo que habían venido haciendo de la circuncisión, la de la Pascua, Ujú. y esto los conectó con los mandamientos de Dios y con el sacrificio de Cristo. Así es. Sí. Y claro, esperando que no olvidemos acerca de los mandamientos de Dios, que generalmente nosotros olvidamos, y es la parte del pacto que nosotros tenemos que hacer. Pero no podemos hacerlo si no tenemos la fuerza y la presencia de Dios con nosotros. Ya, esa es la parte de adorar, es renovar. Y Renovar. ellos renovaron ahí su pacto. Se renovó el pacto entre Dios y su pueblo. Entonces tenemos adorar es santificar, adorar es renovar. Y nos queda un tercer punto, Adorar es unir. unir.
afirmar la comunión con Dios. Bueno, tú ves que ya prácticamente esta última parte es extendiéndonos bastante adelante. La tierra había sido sometida por Israel, se habían repartido el territorio a las tribus más prominentes, aunque 7 tribus todavía no habían recibido su parte. Así es. Los guerreros de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés iban a ser enviados a sus posesiones más allá del Jordán. ¿Te acuerdas que ellos no quisieron cruzar el Jordán? Exacto. Y antes, entonces, de que las tribus se separasen, se realizó un acto especial imprescindible. ¿Qué acto fue ese? Levantar el tabernáculo, el santuario. Y el santuario tenía un objetivo. ¿Te acuerdas? Dice, harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Impresionante. O sea, sin la presencia de Dios no tiene sentido nada. La tierra que ellos iban a recibir tenía que tener el peso de lo que significaba la presencia de Dios. Y la presencia de Dios aseguraba que esa tierra realmente tiene un real significado. Ya, entonces, ¿por qué? Porque el tabernáculo llegó a ser el centro de la adoración de Israel. Y estas tribus que no quisieron pasar, ¿te acuerdas que comentamos? Tenían que volver a su lugar, pero ellos no debían olvidar que al otro lado del río había un santuario. Así es. Que nosotros no necesitamos olvidar. Así que el santuario también llegó a ser como un punto de cohesión, donde todos se unían en adoración. Sin la presencia de Dios, la posición de la tierra no tenía sentido. Vuelvo a reiterar eso, que es tan importante. O sea, la presencia de Dios en nuestra vida es vital. Es lo fundamental. Porque no tiene sentido la vida sin tener a Dios primero. Exactamente. Hoy, ahora, cuando aún quedan gigantes modernos y postmodernos que vencer, es de vital importancia que centremos nuestra vida en el santuario celestial, donde Jesús intercede por nosotros. O sea, la aplicación para nuestra vida es muy importante. Muy importante. ¿Sabes tú que la circuncisión, bueno, ahora ya no practicamos la circuncisión, salvo por razones de salud? Claro. Pero la circuncisión fue reemplazada por el bautismo. El bautismo que tú y yo hemos participado es nuestra entrega de corazón al Señor. Y nuestra renovación del pacto. Y por supuesto, ¿no es cierto? Y participamos, llegamos a participar del linaje de Abraham. Según Gálatas capítulo 3, ¿cierto? Ahí nosotros encontramos la importancia del bautismo para participar, ser parte de la promesa de la tierra nueva, no allá en Palestina, sino de la tierra nueva en los cielos. Así es, la patria celestial. La patria celestial. Y para participar de esa promesa, yo debo ser parte de la promesa que se fue hecha a Abraham, que no se ha cortado, Así es. sino se mantiene. Y el bautismo nos llega a unir a ese linaje. Por eso que el apóstol Pedro dice, vosotros sois linaje escogido. Así es. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Bonito, ¿eh? No, tremendo. Sí. Muy lindo todo. Y por eso nuestro vínculo con el santuario celestial debe ser permanente, porque Jesús, nuestro abogado, el Cordero que quita los pecados del mundo, está allí intercediendo por nosotros, Gabriel. Así es, pues. Así es. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Oye, esto de adorar es unirnos. En realidad, la adoración nos debe unir permanentemente con Dios, porque necesitamos estar en permanente comunión con Dios, ¿cierto? Así es. Es el centro de nuestra vida, realmente. Amén. Así es. ¿Qué te parece, Gabriel? Tremenda lección, como todas las lecciones que hemos estado estudiando. Yo creo que este trimestre ha sido bien fuerte, que nos ha llegado al corazón, hasta las entrañas, lo que hemos estudiado.
Así que también damos las gracias a cada uno de los presentes que hayan visto este video. Espero que sea de ayuda, de utilidad para reflexionar en sus iglesias. También decirle que tiene material de apoyo, ¿cierto? Sí, lo vamos a subir. Me gustaría compartir este material que tiene que ver con las guerras, ¿no? Ya. Las guerras que enfrentó Josué. Importante. Que son, no sé si las vamos a tocar en las futuras lecciones, pero yo creo que sería bueno participar a quien quiera, por supuesto. Claro, ahí lo dejamos como spoiler entonces. Claro. Una antesala a lo que podríamos seguir estudiando respecto a esta hermosa lección. Y ahí yo les voy a transmitir, o sea, les voy a dejar los datos en relación a la cantidad de soldados que había en cada alianza. Oye, si los enemigos que estaban instalados allí eran cosas serias. Sí, y bueno, el Señor demostró una vez más que Él puede perfectamente enfrentar a los enemigos que a nosotros nos parece realmente enemigos terribles. Así es. Pero el Señor puede con todo sacarlos y eliminarlos de nuestra vida, realmente. Así es. Muy linda la lección. Oremos. Santo Dios, gracias por tu bondad, concedernos este tiempo para compartir estos pensamientos con nuestros amigos, nuestros hermanos. Queremos rogar que tu Santo Espíritu nos acompañe para que al compartir con los hermanos este sábado podamos realmente disfrutar de todo lo que tú nos has entregado en el conocimiento de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, que Dios les bendiga, les guarde y nos vemos en una próxima oportunidad. Toque la campanita. ¿Verdad? Pues suscríbase. Suscríbase. Que Dios los bendiga. Chao.